Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. ¿Un sistema de nivel máximo? En una pequeña isla desierta, un joven de pelo corto permanecía inmóvil, mirando fijamente la calma infinita del mar, sin una sola onda. Su rostro estaba contraído como si estuviera estrellado. ¿Y quién podría culparlo? Hacía apenas unos instantes, había visto morir de hambre a un pirata justo delante de él. De las últimas palabras del hombre, Rakuya supo la verdad. Se trataba del temido Calm Belt. Al principio, no creyó que realmente hubiera entrado en el mundo de One Piece. Pero las aterradoras bestias marinas que emergían de vez en cuando, la bandera pirata hecha jirones ondeando en la orilla y el barco medio podrido se lo confirmaron. Había transmigrado. ¿Qué clase de lunático en el mundo real navegaría en un barco destrozado como este? Quizás solo los fanáticos más acérrimos de One Piece, y si eso fuera cierto, Rakuya solo tenía una cosa que decir. MDZZ. Al ver a los reyes marinos emerger uno tras otro, se le revolvieron las entrañas. Así que es real. De verdad me uní al universo de One Piece. Puede que sea fan, pero no quiero morir aquí. Suspiró, mirando la nave destrozada, preguntándose si podría escapar del Calm Belt a bordo. Pero por más que lo pensara, era imposible. ¿Remar con las manos desnudas? Claro, era fuerte, pero remar a través de esa trampa mortal sin fin. Eso era un suicidio. E incluso si pudiera, ¿qué pasaría con los reyes del mar? En ese momento era tan débil como cualquier aldeano. No podía luchar contra ellos en absoluto. La única posibilidad real era que apareciera un barco y lo rescatara. Pero como fan de One Piece, Rakuya sabía perfectamente lo que eso significaba. Casi nada de viento. Casi ningún barco. Y un mar plagado de tiburones rey. Esperar un rescate aquí era tan probable como ganar la lotería. Así que, al final la conclusión era simple. Rakuya iba a morir. Opción 1. Morir de hambre en la isla. Opción 2. Saltar al mar y alimentar a los peces. Aparte de esperar la muerte, no había nada más que pudiera hacer. En este mundo pirata, peligroso y lleno de violencia, sin fuerza no eres más que una hormiga. Este es un mundo donde solo los fuertes tienen voz. Si tuviera poder, aunque no pudiera escapar, al menos podría matar a unos cuantos reyes marinos para cenar. Grudido. Justo cuando despotricaba sobre las leyes de este mundo, su estómago rugió estrepitosamente. Maldita sea, y acababa de presenciar la muerte por inanición de un pirata. ¿Acaso iba a seguir el mismo camino? De ninguna manera. Una sola mirada al esqueleto que tenía al lado le hizo estremecer todo el cuerpo. Antes de cruzar al otro lado, era un orgulloso sibarita. Quizás no había recorrido el mundo entero a base de comida, pero desde puestos callejeros hasta banquetes, lo había probado todo. Morir de hambre, y para él, esa era la máxima humillación. Pero en esta isla desierta, ¿qué podría comer? Ya había registrado el barco de arriba abajo. Aparte de unos cuantos mapas arrugados, algunos barriles vacíos y el cadáver en descomposición, no había ni un pedacito de comida. ¿De verdad voy a morir de hambre en este mundo? Rakuya cerró los ojos con desesperación, luego inclinó la cabeza hacia atrás y maldijo a los cielos. Malditos cielos. Todos los demás que transmigran consiguen algún trato preferencial. Yo. ¿Me dejan en el Calm Belt sin comida? Si me van a matar, al menos denme un festín primero, unas cuantas botellas de vino y quizá un par de bellezas para que me hagan compañía. Entonces moriré feliz. No me digan que voy a morir virgen también. Todavía seguía despotricando salvajemente cuando, timbre. Notificación del sistema. Sistema de nivel máximo activado, ¿eh? Rakuya se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Acabo de desbloquear un sistema. Recordando todas las novelas web que había leído, se dio cuenta de que esto era. Debía de haber encontrado su propio truco. Efectivamente. Timbre. Notificación del sistema. Activación confirmada. El host se ha enlazado correctamente al sistema de nivel máximo. ¿Sistema de nivel máximo? Nada mal. Rakuya intentó aparentar calma, pero por dentro temblaba de emoción. Un sistema cualquiera ya era increíble. Pero uno llamado sistema de nivel máximo, ese tenía que ser descifrado. Jajaja, premio gordo. Sistema, ¿puedes explicar tus funciones? Preguntó, esforzándose por mantener la calma. Timbre. Función del sistema. Cualquier elemento o habilidad puede subirse directamente al nivel máximo, madre mía. Eso es una locura. Timbre. Recompensa del sistema.
Paquete de regalo para principiantes disponible. ¿Reclamarlo ahora? ¿Qué? Incluso hay un paquete de regalo para principiantes. ¿Pero qué clase de trampa aguardaba dentro del paquete? Reflexiones de los creadores. Teón, no olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 2. El tirón todopoderoso e invencible. 0. Al oír la voz en su cabeza, Rakuya se quedó paralizado. Espera, ¿y ya hay un paquete de regalo para principiantes? Lo único que hizo fue maldecir un poco, y ahora tenía un sistema de trampas y un paquete de inicio. ¿Qué demonios? Si decir palabrotas pudiera desbloquear paquetes de regalos y habilidades rotas, ¿acaso no sería tan fácil convertirse en el rey de los piratas como maldecir hasta llegar a la cima? El cuerpo de Rakuya tembló de excitación ante la idea. Sistema, si sigo maldiciendo, ¿me darás más paquetes de regalo? Timbre. Respuesta del sistema. Cada anfitrión solo puede recibir el paquete de regalo para principiantes una vez. Para hacerse más fuerte, el anfitrión debe adquirir energía misteriosa, canjearla por puntos y luego canjear habilidades. No se permiten trampas. ¿Y en serio? Pensaba que con solo labia llegaría a la cima. Pero la realidad lo había devuelto a sus raíces. Parece que aún tenía que ganárselo. De acuerdo. Veamos primero qué hay en este paquete de regalo. Tal como lo deseó, una pantalla translúcida apareció ante sus ojos. Efectivamente, allí estaba el llamado paquete de regalo para principiantes, brillando tenuemente. Ábrelo. Timbre. Recompensa del sistema. 1000 puntos obtenidos y eso es todo. A Rakuya le tembló la boca. Otros transmigradores habían recibido armas legendarias o linajes divinos en sus paquetes de inicio. Él. Unos míseros 1000 puntos. ¿Qué demonios se suponía que iba a comprar con eso? ¿Quizás un plato de fideos? Por primera vez, sintió que su sistema podría ser un tacaño. Sin embargo, este era el sistema de nivel máximo. Como su nombre indica, podía potenciar cualquier cosa, elemental o no, hasta su máximo potencial. Igual que en un videojuego. Personajes al máximo, armas al máximo, defensas al máximo. En ese punto, nadie podía matarte, por mucho que lo intentaran. Esa era la aterradora fuerza de este sistema. Si elevo el fuego al máximo, ¿significa que podría derrotar a Akainu? Murmuró Rakuya con los ojos brillantes. Timbre. Detección del sistema. Habilidad apta para el nivel máximo. ¿Actualizar ahora? Mejora. Ni siquiera preguntó qué era. Simplemente dijo que sí. Timbre. Notificación del sistema. La gravedad ha alcanzado el nivel máximo auge. El suelo a su alrededor estalló. Un radio de 100 metros se derrumbó en un instante. La isla se resquebrajó como una telaraña mientras todo era arrastrado hacia él. Antes de darse cuenta, Rakuya se había hundido 50 metros en la tierra. ¿Qué demonios sí? Al mirar a su alrededor desde el interior del pozo, se dio cuenta de que sus pies lo arrastraban hacia abajo, como si la tierra misma fuera succionada hacia él. Pero no era la tierra la que lo arrastraba, sino su propia gravedad, ahora al máximo, atrayendo el mundo hacia él. Y, curiosamente, no sintió ningún dolor. Timbre. Explicación del sistema. El anfitrión ha alcanzado el nivel máximo de gravedad. La atracción gravitatoria hacia el mundo se ha intensificado enormemente. Madre mía. Ni siquiera Rakuya, generalmente tan ingenioso, pudo evitar maldecir. Espera, si esto continúa, no me hundiré hasta el núcleo del planeta. Timbre. Respuesta del sistema. Negativa. El anfitrión aún no se ha adaptado. La gravedad ahora puede controlarse y ajustarse libremente a voluntad. Con la práctica, el anfitrión podrá liberarla o suprimirla según lo desee. La explicación, tranquila y mecánica, fue clara. Rakuya cerró los ojos, se sentó con las piernas cruzadas y se concentró en las corrientes gravitacionales a su alrededor. Como un recién nacido que aprende a caminar, necesitaba práctica antes de dominarlo. Al mediodía, el sol brillaba con fuerza en lo alto. Finalmente, un joven sucio y desaliñado salió del cráter, respirando el aire fresco. Por primera vez desde su llegada a este mundo, Rakuya se sintió a salvo. Porque ahora él tenía poder. Auge. De repente, el mar rugió cuando un gigantesco rey marino emergió de las olas, su cuerpo colosal elevándose como una montaña. Fuerza todopoderosa. Rakuya sonrió, levantó la mano como una garra y tiró.
Los ojos del rey marino se desorbitaron de terror cuando su enorme cuerpo se disparó por los aires como una bala de cañón, estrellándose contra la isla. Chocar. La isla se estremeció violentamente. La bestia se retorcía, contorsionando su enorme cuerpo en un intento desesperado por regresar al mar. Pero en tierra firme, era indefensa. Parece que ya tengo almuerzo. La sonrisa de Rakuya era brillante e inofensiva, pero sus palabras no transmitían más que amenazas. Este era el movimiento que había bautizado después de alcanzar el máximo de su gravedad. Atracción todopoderosa. Y comparado con el fuerza todopoderosa de Pain de Naruto, el suyo era infinitamente más fuerte. Podía ajustar su fuerza a su antojo. Si quería, podía arrancar la luna del cielo sin despeinarse. Porque su gravedad era de nivel máximo. Invocar a ese rey marino solo le había exigido el 1% de su poder. Si se enfrentara a alguien como Akainu, lo multiplicaría por 10.000 y lo aplastaría sin piedad. Sin tiempo de espera. Sin coste. Sin límites. Esa era la fortaleza del sistema de nivel máximo. En ese momento, Rakuya ya había alcanzado la cima del mundo de One Piece. Porque si bien el poder no lo era todo, su sistema podía hacer cualquier cosa. Y lo mejor de todo, el sistema solo le hacía caso a él. Pero, ¿cómo reaccionaría el mundo si un joven desconocido pudiera arrastrar un pez rey marino a la orilla con una sola mano? Comentario 1. Comentario queda 1. Voto capítulo 3. Un viaje a dedo a través de los mares. Los estallidos, uno tras otro, sacudieron las aguas, lanzando columnas de agua hacia el cielo. HM. Rakuya frunció el ceño, enderezando la espalda mientras giraba la cabeza. En el mar, antes tranquilo, habían aparecido dos barcos, ambos acercándose a la isla desierta. Uno de ellos era un enorme barco de madera, con una bandera negra con una calavera ondeando en su mástil. Un barco pirata. Detrás, un buque de guerra de velas blancas surcaba las olas, con el símbolo de una gaviota azul estampado con orgullo en su casco. Los marines. En ese preciso instante, ambos bandos se enzarzaron en una feroz batalla. Los cañones retumbaban, las balas silbaban en el aire y las explosiones convertían el agua en un caos. Al verlos, la comisura de los labios de Rakuya se curvó hacia arriba. Por fin, una salida de este lugar maldito. Con barcos, podría escapar del cinturón de la calma. Auge. De repente, otro rey marino surgió de las profundidades, su enorme cuerpo dispersando olas como montañas. Momento perfecto. Rakuya entrecerró los ojos y levantó una mano. Fuerza todopoderosa. El aire mismo pareció congelarse. La presión se extendió por el mar mientras el rey del mar aullaba de terror, arrastrado hacia él sin remedio. Con un fuerte pisotón, Rakuya inmovilizó a la enorme criatura bajo su pie. El rey marino no sabía lo que quería, pero la fuerza aplastante que acababa de sentir no dejaba lugar a dudas. Se rindió al instante. Obedéceme o muere. Las frías palabras de Rakuya resonaron como una sentencia de muerte. Las pupilas de la bestia se contrajeron de miedo. Tras una breve lucha, bajó la cabeza en señal de sumisión. Bien. Rakuya esbozó una sonrisa de satisfacción. Este sí que tenía una inteligencia decente. De hecho, podía entenderlo. Llévame a esos barcos. Con las manos a la espalda, señaló hacia la batalla. El rey del mar nadó silenciosamente hacia adelante, llevándolo sobre las olas. Si había un barco que zarpara, no se lo iba a perder. Y lo que era más importante, y habría comida a bordo. Paso a paso, bestia y hombre se acercaron. Los sonidos de la batalla se hicieron más nítidos. Fuego. Que no escapen. Primer escuadrón, aumenten la cadencia de fuego. En la cubierta del buque de guerra de la infantería de marina, un hombre alto y severo, con el pelo morado, daba órdenes con calma y autoridad. Poco después, un soldado de la marina llegó corriendo y jadeando. Estamos al límite, Zephir-sensei. Si es el límite, entonces hay que ir más allá. A por ellos con todo lo que tenemos. La mirada de Zephir era fría, fija en la tripulación pirata que iba delante de los piratas del León. Sus ojos ardían de desdén. ¡Bum! 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 Los cañones rugieron, el fuego y el humo iluminaron el mar. Un proyectil impactó contra el barco pirata, sacudiéndolo violentamente. Malditos marines. ¿Creen que pueden intimidarnos? Carl, ¿está listo el cañón pesado? Muéstrales la mordida de los piratas León. ¿Listos, capitán? Los piratas se apresuraron a cargar munición con manos frenéticas. Pues fuego. Destruyan su nave de guerra. Los cañones volvieron a tronar.
La Calm Belt, normalmente silenciosa y tranquila, se vio inundada por el caos de la batalla. Mientras tanto, Rakuya permanecía impasible sobre la cabeza del rey del mar, deslizándose cada vez más cerca, ignorando las explosiones a su alrededor. Auge. Un proyectil cayó cerca, lanzando agua de mar al aire. Las olas rompían con fuerza, pero Rakuya se mantuvo firme, caminando entre el fuego y el humo hasta llegar al espacio entre los dos barcos. ¿Qué demonios, rey del mar? ¿Dónde? Caramba, ¿de verdad que hay uno, capitán? Espera. Mira, alguien está de pie encima. Hay un hombre. Imposible. ¿Cómo lo controla? Los reyes del mar son los amos supremos del océano. Imposible y ¿está loco? ¿Pisar a un rey marino en medio de una batalla como esta? ¿Qué está planeando? Situado justo entre nosotros, ¿no le teme a la muerte? ¿Es usuario de una fruta del diablo? Tanto los marines como los piratas se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Incluso los cañones enmudecieron mientras todas las miradas se fijaban en el joven solitario que se alzaba sobre el gigantesco rey del mar. ¿Qué iba a hacer? Bajo sus tensas y vigilantes miradas, Rakuya levantó lentamente una mano y sonrió inocentemente. Oye. ¿Te importa si te llevo en coche? PFF. En el momento en que pronunció esas palabras, tanto marines como piratas casi escupieron sangre. Se habían estado preparando para enfrentarse a algún monstruo legendario, un señor oculto de los mares y solo para que este chico les pidiera que lo llevaran. Resulta que no era un dios aterrador. No era más que un payaso. Comentario 1 Comentario Queda 1 Voto Capítulo 4. ¿Aplastar un barco pirata con una sola mano? Tras su pequeña petición, tanto los marines como los piratas casi escupieron sangre. Se habían preparado para enfrentarse a una fuerza legendaria, solo para darse cuenta de que este joven era un payaso. ¿Montar en un Sea King solo para que te lleven? Eso sí que es nuevo y... ¿Nos está tomando el pelo? ¿Que nos lleven en coche? ¿Acaso no ve que estamos luchando por nuestras vidas? Carl, ignora a ese mocoso y sigue disparando al buque de guerra de la infantería de marina. Pero, ¿y si nuestros cañones le dan? Maldita sea, deja de quejarte. ¿Te haces llamar pirata? Si lo hacen volar por los aires por accidente, mala suerte para él. Sí, capitán. Zephyr-sensei, ¿qué debemos hacer? Sigan disparando. Capturen primero a esos piratas. Sí, señor. Boom. 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 Los cañones retumbaron de nuevo. Los piratas León abrieron fuego contra los marines, mientras que el buque de guerra de la infantería de marina contraatacaba con igual ferocidad. El fuego iluminó el cielo. Maldita sea y me ignoraron. De pie sobre el rey del mar, el rostro de Rakuya se ensombreció con negras líneas de frustración. ¿Así que él y la bestia no eran más que un elemento decorativo para ellos? Pensó que al menos alguien le ofrecería un lugar a bordo, pero en el momento en que se dieron cuenta de que solo quería un paseo, ambos bandos lo ignoraron por completo y volvieron a hacerse pedazos entre sí. ¿A quién le importaba un autoestopista en medio de una guerra? Oye. ¿Me puedes llevar? Volvió a gritar, con voz fuerte y clara. Aún así, nadie le prestó atención. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo. Rakuya suspiró pesadamente, sopesando sus opciones. ¿Eliminar a los marines? Sí, decían que hacían justicia, pero muchos de ellos eran corruptos. ¿O los piratas? La mayoría eran crueles y malvados, aunque algunos no eran del todo malos. Al diablo con eso. Con ese basta. Decidido, levantó la mano con los dedos curvados como si agarrara el aire. Su expresión era tranquila, casi aburrida. Fuerza todopoderosa. Esta vez, elevó la fuerza gravitacional a 500. Auge. Los piratas del León, enfrascados en un combate desesperado, se tambalearon de repente cuando su barco se escoró violentamente. La cubierta se astilló con un crujido ensordecedor. Los piratas salieron despedidos por las tablas, algunos cayendo directamente al mar. Entonces, con un rugido ensordecedor, toda la nave aceleró de forma antinatural y fue arrastrada hacia Rakuya. Ni siquiera llegó a sus manos. Con un estruendo ensordecedor, el barco pirata se hizo añicos en plena travesía, destrozado por la fuerza del impacto. Vigas y tablones astillados estallaron sobre las olas. ¡Ah! Capitán. Capitán. En el buque de guerra de la infantería de marina, los soldados miraban en un silencio atónito. La nave con la que habían estado combatiendo hacía apenas unos instantes había sido aniquilada en un abrir y cerrar de ojos. Sus pupilas se contrajeron por la conmoción, y quedaron boquiabiertos ante los restos.
¿Qué acaba de pasar? Todos los marines quedaron estupefactos. El barco pirata no había sido alcanzado por fuego de cañón. Simplemente y se había derrumbado, como si un gigante invisible lo hubiera agarrado y aplastado con una sola mano. Los piratas del León estaban aún más desconcertados. Un instante estaban luchando con fiereza y, al siguiente, su barco había desaparecido. No tenía sentido. Mira. Era ese joven. Una voz resonó. Los marines se volvieron. Era Zephyr, con expresión fría e impasible. Zephyr-sensei, ¿quiere decir que la destrucción de la nave fue obra suya? Un marine, con el oído muy atento, no pudo evitar soltar la pregunta. Sí. Lo vi claramente. Extendió la mano, agarró el aire, y el barco pirata se lanzó hacia adelante hasta que se hizo añicos. ¿Qué? ¿Un simple gesto? ¿Destrozó un barco así como así? Los marines estaban horrorizados. Habían sospechado que el joven era el responsable, pero pensar que había sido algo tan simple como agarrarle la mano y eso superaba su imaginación. ¿Destrozar un barco pirata con las manos desnudas? ¿Qué clase de fuerza aterradora posee? Debe ser un usuario de fruta del diablo. Ningún hombre común podría destruir un barco así. Agarrar y aplastar un barco pirata y eso es poder de nivel almirante. Menos mal que eligió a los piratas. Si en vez de eso hubiera destruido nuestro buque de guerra y los marines estaban empapados en sudor frío. Algunos incluso se preguntaban si el fuego de cañón anterior le había alcanzado por error. Si hubiera sido así, las cosas se habrían puesto muy feas. Y esto fue solo el comienzo. A partir de entonces, el nombre de Rakuya se extendería por los mares como la pólvora. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. Comentario 3 Comentario Queda 1 Voto Capítulo 5. Nada del otro mundo, solo un movimiento casual. Los marines estaban conmocionados. Más de uno se preguntó si su anterior ráfaga de balas y proyectiles se había acercado demasiado al joven que estaba de pie sobre el lomo de aquel Sea King. Si hubiera sido así, todos estarían en problemas. Un solo golpe. Aniquilación total. Una persona con semejante poder no solo existía. Él gobernaba. Los marines miraban fijamente la figura en el Sea King como si vieran un fantasma a plena luz del día. Tenían un nudo en la garganta y el cuerpo paralizado. Hace un instante habían estado enfrascados en un duro intercambio con los piratas. En el siguiente momento, toda la tripulación fue aniquilada por una sola mano que surgió de la nada. Los piratas atrapados en la corriente fueron arrojados al mar. Los más lentos fueron destrozados por una fuerza invisible antes incluso de poder gritar. La batalla terminó en un abrir y cerrar de ojos. El mar, que momentos antes rebosaba de fuego y truenos, quedó en un silencio inquietante. Mástiles y tablones rotos flotaban en la superficie, rodeados de una suave espuma. En la cubierta del buque de guerra, Zephyr permaneció atónito. Sus ojos no se apartaron del joven de aspecto inofensivo, aunque su corazón distaba mucho de estar tranquilo. Una habilidad de fruta del diablo, murmuró. Lo juzgué mal. Oye. Acabo de solucionar tu problema con los piratas, dijo Rakuya con desgana, mirando a Zephyr. ¿Qué tal si nos llevas? Solo entonces los marines se recuperaron del shock. Observaron los restos flotantes, a los piratas tosiendo agua de mar y aferrándose a las tablas, y finalmente comprendieron la realidad de lo sucedido. Nadie habló. Simplemente miraron fijamente a Rakuya. Profesor Zephyr, ¿de verdad le dejamos subir a bordo? Sí, señor, su fuerza es aterradora. Si sube a bordo y decide vengarse de nosotros, ¿qué pasará entonces? El oficial que momentos antes había estado gritando órdenes ahora tenía el sudor corriendo por su rostro. Si lo rechazamos, ¿hundirá el buque de guerra enfurecido? Sin duda tiene el poder. Otro marine habló con más frialdad, pero su expresión era sombría. Al verlos discutir, Rakuya suspiró y negó con la cabeza. Oigan. ¿Sí o no? Dejen de perder el tiempo. Encubierta, la instructora de pelo morado finalmente se movió. Zephyr sopesó los riesgos y luego asintió al joven. Rock, suelta la escala de cuerda. Déjalo subir a bordo. El resto de vosotros, reunid a los piratas supervivientes. Sí, señor. La tripulación se puso en marcha de inmediato. Una escala de cuerda cayó por la borda, balanceándose sobre las olas, mientras que escuadrones con grilletes y cuerdas de seguridad se movían para asegurar a los prisioneros de entre los escombros flotantes. Rakuya asintió levemente y subió. La bruma marina le salpicaba el pelo. Sus botas resonaron sobre las tablas de marine.
Zephyr avanzó con paso firme, postura erguida y presencia serena. Extendió la mano. Zephyr, cuartel general de la Infantería de Marina. Gracias por su ayuda. Rakuya miró el rostro familiar y sonrió. Nada del otro mundo. Un movimiento casual. Antes de que Zephyr pudiera responder, Rakuya volvió la mirada hacia el plácido gigante que aún esperaba en la superficie. Puedes irte. El rey del mar vaciló, luego se deslizó hacia las profundidades como una sombra, mientras el agua lo envolvía con un suave oleaje. La cubierta se llenó de susurros. ¿Le estaba dando órdenes a un rey marino? Él puede mandarle sí. ¿Qué acabo de presenciar? ¿El mundo se ha vuelto loco? El nervioso agente de antes palideció y se encogió entre la multitud como si eso lo fuera a proteger. Rakuya se volvió hacia Zephyr, de nuevo tranquilo. Este Zephyr era más joven que el que recordaba, probablemente rondaba los 40. No llevaba gafas de sol. No llevaba prótesis de piedra marina. Tenía ambos brazos intactos, y su fuerza era evidente incluso en reposo. Una vez más, gracias, dijo Zephyr en voz baja. Si no hubieras intervenido, no sé cuánto tiempo se habría prolongado esta persecución. Los piratas comunes no eran nada comparados con un hombre como Zephyr, pero esto era la calma marina. Las embarcaciones piratas de madera ligera podían deslizarse sobre la superficie y desaparecer con la más mínima corriente, mientras que los buques de guerra de la marina eran pesados y lentos. Incluso Zephyr se había visto obligado a bombardear desde lejos, incapaz de acortar la distancia. Entonces Rakuya actuó, y el punto muerto se rompió en un instante. Para alguien del calibre de Zephyr, esa única técnica había sido una sorpresa. Joven, dijo Zephyr finalmente, ¿a dónde deseas ir? Nos aseguraremos de que llegues sano y salvo. Los piratas del León habían sido derrotados. Los supervivientes ya estaban siendo sacados del agua esposados. Por fin, los marines podían respirar tranquilos. Cualquier sitio está bien, dijo Rakuya encogiéndose de hombros. Con tal de que no sea el cinturón de la calma. Zephyr lo observó durante un largo y silencioso instante. El viento agitaba las blancas velas. El humo de la pólvora se disipó. Muy bien, dijo. Primero limpiaremos este mar. Se giró y comenzó a dar órdenes tajantes. Reajusten los cañones. Viren a babor. Aseguren a los prisioneros. Informe de daños, ahora. Timonel, prepárense para salir del cinturón a toda velocidad. Sí, señor. La lona de la vela se rasgó. Las amarras crujieron tensas. La proa del buque de guerra se balanceó, cortando las olas mientras los marines se movían con eficiente determinación, lanzando miradas furtivas al joven silencioso en su cubierta. Algunos vieron un salvador. Otros vieron una tormenta. Rakuya se apoyó en la barandilla, con la vista fija en el horizonte. La calma se extendía tras ellos como una bestia dormida. Delante se abrían corrientes, viento, islas, nombres que se convertirían en historias. Le rugió el estómago suavemente. Claro. Comida. Echó un vistazo a los marines que se movían con diligencia en cubierta y pensó en preguntar por la cocina, pero luego sonrió para sí mismo. Una cosa a la vez. En algún lugar, ya estarían circulando rumores. Un joven que cabalgó sobre un Sea King. Una mano que aplastó un barco. Déjenlos hablar. Él solo necesitaba que lo llevaran. Lo demás vendría solo. Comentario 3. Queda uno voto. Capítulo 6. Lo siento, no tengo ese tipo de plan. Los piratas del León ya habían sido aniquilados por el joven que se encontraba sobre el rey del mar. Los supervivientes habían sido reunidos, así que Zephyr y sus marines finalmente pudieron relajarse. Da igual dónde, dijo Rakuya con indiferencia, mientras su mirada recorría a los marines. Con tal de que no me dejen de vuelta en el Calm Belt. Ah, ¿sí? Zephyr arqueó una ceja, entrecerrando los ojos mientras estudiaba al chico más de cerca. Joven, preguntó tras una pausa, ¿qué hiciste exactamente para destrozar ese barco pirata? Zephyr sabía que había sido la mano de Rakuya la que había aplastado la nave, pero el cómo seguía siendo un misterio para él. Ni siquiera él, un almirante de la marina en la plenitud de su carrera, había visto jamás una nave explotar de esa manera con un solo gesto. Rakuya lo desestimó con un gesto como si fuera lo más insignificante del mundo. ¿Eso? Simplemente lo agarré. No necesité hacer mucha fuerza. Los marines que los rodeaban casi se ahogaban con su propia respiración. Un simple agarre. Sin ninguna fuerza. ¿Y todo el barco pirata se hizo añicos como astillas bajo un martillo? ¿Se suponía que debían creer eso? Y, sin embargo, ninguno había olvidado lo que acababan de presenciar.
Por absurdo que pareciera, el joven no se jactaba. Era un verdadero monstruo, capaz de aplastar un barco con sus propias manos. Incluso la expresión de Zephyr se endureció. Pulverizar un barco pirata con la misma facilidad con que se parte una ramita y ni yo podría hacerlo. Se inclinó hacia adelante, con voz baja. ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? Los labios de Rakuya se crisparon. ¿Cómo? Cerré la mano formando una garra, tiré y se hizo ánicos. ¿No es obvio? El chico parecía casi irritado, como si Zephyr acabara de hacer la pregunta más tonta del mundo. Una punzada de inquietud lo recorrió. En realidad, Rakuya ya se arrepentía. Ya. Debería haber hundido también el barco de la marina. Así nadie me estaría molestando con estas preguntas ridículas. Zephyr exhaló lentamente, con la mente a 1000 por hora. Incluso con sus años de experiencia, aquella explicación tan casual lo había estremecido hasta la médula. Antes de que pudiera indagar más, la expresión de Rakuya se ensombreció, y su indiferencia denotaba una leve advertencia. Zephyr fue lo suficientemente perspicaz como para captar la señal. Las palabras que tenía en la boca se apagaron, reprimidas con un rígido asentimiento. En cambio, cambió de tema. Joven, ¿quiere que lo llevemos de vuelta a casa? ¿Hogar? Los ojos de Rakuya se ensombrecieron, una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Eso es imposible. Mi pueblo está muy lejos. Ni siquiera con tu fuerza podrías llegar hasta allí. El peso de su tono era inconfundible. No estaba mintiendo. Zephyr frunció el ceño ligeramente, estudiándolo. ¿De dónde podría venir ese chico para que ni siquiera un almirante de la marina pudiera llegar hasta él? Su instinto le decía que las palabras de Rakuya no eran una broma. Y bajo esa fachada despreocupada, Zephyr sentía algo más. Una leve y genuina tristeza. El anhelo de un lugar para siempre inalcanzable. Este chico ni siquiera tiene 20 años y ya posee un poder comparable al de un almirante. Alguien así no aparece de la nada. Debe provenir de un linaje terriblemente poderoso. Pero si tal familia o clan existiera en este mundo, ¿y por qué no he oído hablar de ellos? La mirada de Zephyr se tornó pensativa, y la luz de sus gafas se reflejó con frialdad. ¿Podría tratarse de familias ocultas? ¿Linajes olvidados que vivían en secreto? La sola idea lo inquietó incluso a él. Joven, ¿cuáles son tus planes ahora? Preguntó finalmente Zephyr. Ninguna. Iré donde sea, dijo Rakuya encogiéndose de hombros. Los ojos de Zephyr brillaron. En otras palabras, aún no tienes dónde quedarte. Correcto, Rakuya asintió sin comprometerse. Eso bastó para Zephyr. Su mirada se aguzó al dar un paso al frente, llenando la cubierta con su presencia. Luego, en un gesto inusual de solemnidad, extendió la mano. Joven, ¿por qué no te unes a los marines? Con tu fuerza, te garantizo personalmente el rango de vicealmirante en el momento en que te alistes. Los marines que los rodeaban casi se desmayaron del susto. ¿Qué? ¿Vicealmirante desde el principio? Zephyr Sensei ya ha perdido la cabeza. No, esto no tiene precedentes en la historia de la infantería de marina. A nadie se le ha otorgado jamás el rango de vicealmirante de inmediato. Pero si el mismísimo Zephyr Sensei lo promete, entonces es real, este tipo tiene una suerte increíble. Vicealmirante, así sin más, lo que daría por cambiar de lugar con él ahora mismo. Todas las miradas se volvieron hacia Rakuya, llenas de envidia, admiración e incluso celos. Pero Rakuya se limitó a hacer un leve gesto con la mano, con un tono tranquilo y distante. Lo siento. No tengo ese tipo de plan. Su negativa impactó a los marines como un trueno. Comentario 1. Comentario queda 1 voto. Capítulo 7. Las escamas doradas no pertenecen a un estanque. Ante la oleada de envidia, admiración y celos manifiestos, Rakuya simplemente levantó una mano y los despidió con un gesto. Lo siento. No tengo ese tipo de plan. ¿Perdón, qué? ¿Acaba de pedir perdón? ¿Rechazó a Zephyr Sensei? ¿Rechazó esa oportunidad? ¿Quién hace eso? Un contraalmirante casi escupió sangre en el acto. Había presentado solicitudes de ascenso a vicealmirante una y otra vez, pero todas fueron rechazadas por el cuartel general de la infantería de marina. Y a este joven se lo podían dar gratis, pero se negó. Las lágrimas corrían por su pecho. La amargura era real. ¿No hay planes de ese tipo? Incluso con la calma experimentada de Zephyr, su rostro adquirió un tono ligeramente incómodo. Era la primera vez que ocurría algo así. Delante de toda la tripulación, bajo tantas miradas, un joven lo había rechazado. Y fue una posición por la que innumerables marines lucharon hasta que les sangró la cabeza.
Sin embargo, el joven que tenía delante lo rechazó como si no fuera nada. ¿No le conmueve el puesto de vicealmirante? ¿Es su rango demasiado bajo? Ya veo, dijo Zephyr, apretando los dientes. Únete a los marines. Empieza como vicealmirante. Yo me encargaré de los preparativos y te ascenderé a almirante en pocos meses. Black Arm Zephyr mostró su mano. En su opinión, el único motivo de la negativa era que ese rango le parecía indigno del muchacho. Un joven que aún no había cumplido los 20, con un poder comparable al de un almirante, y probablemente con una familia temible a sus espaldas. Alguien así era o bien el heredero de un gran clan o su sucesor elegido. Con semejante historial, ofrecer solo el título de vicealmirante resultaba mezquino. ¿Almirante? Rakuya alzó la cabeza, con un destello de interés en los ojos. Zephyr lo entendió al instante. Sí. Almirante. Gap ha rechazado el ascenso una y otra vez. Conociéndolo, volverá a rechazarlo. En ese caso, podemos nombrarlo almirante. ¿Qué le parece? Los marines aún no se habían recuperado del primer impacto cuando las siguientes palabras de Zephyr los golpearon con fuerza. Ari, almirante. ¿De vicealmirante a almirante en un abrir y cerrar de ojos? ¿Un niño se convierte en almirante así como así? Dime que estoy soñando. ¿He oído mal? Todos a su alrededor se quedaron boquiabiertos. La sed de talento de Zephyr se sintió como un trueno. ¿Prometerle un puesto de almirante a un joven y desde cuándo es tan fácil repartir puestos de almirante? Zephyr Sensei, ¿habla en serio? Un coronel de la marina no pudo evitarlo. Zephyr giró la cabeza. ¿Acaso parezco estar bromeando? Ante aquella expresión solemne y profunda, el coronel abrió la boca y no encontró palabras. Lo siento. Todavía no puedo aceptarlo. Tras un breve silencio, Rakuya volvió a negarse, allí mismo, delante de todos. ¿Por qué? Zephyr frunció el ceño. Ni siquiera ese rango tan tentador podía hacerle cambiar de opinión. ¿Qué quería realmente este niño? ¿Quería ser almirante de la flota? ¿Qué rango quieres, entonces? Zephyr se había quedado sin fichas. Lo único que podía hacer era preguntar. Rango. Rakuya negó con la cabeza. Me malinterpretas. No me niego porque el rango sea bajo. Tengo mis razones. ¿Qué razones? Soy perezoso por naturaleza, dijo Rakuya con total franqueza. Me gusta la libertad. No quiero estar atado a las reglas de la marina. Veo. El arrepentimiento se reflejó en la mirada de Zephyr. Con eso, lo comprendió. No era alguien a quien pudiera convencer. Las escamas doradas no pertenecen a un estanque. El futuro de este chico no sería pequeño. Solo espero que no te conviertas en enemigo de los marines, dijo Zephyr en voz baja. En un pirata. Alzó la mano, despidiendo a los curiosos. Los marines se dispersaron para cumplir con sus deberes. Rakuya siguió a Zephyr al interior del buque de guerra y, sin pensar en nada más, durmió profundamente. Pocos días después, el buque de guerra de Zephyr llegó al archipiélago de Sabaody. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 8. Conserva a esta juventud, a cualquier precio. Pocos días después, el buque de guerra de Zephyr llegó al archipiélago de Sabaody. A solas en el camarote del capitán, Zephyr recogió un Denden Mushi. Tenía que informar de ello. Un joven de unos 20 años con un poder comparable al de un almirante le inquietaba. Moshi, Zephyr. ¿Qué es eso? En el cuartel general de la Infantería de Marina en Marineford, el almirante de la flota Estelle Bonneton estaba sentado en su oficina, con un cigarro en la comisura de los labios. Almirante de la flota, nuestro buque de guerra se topó con los piratas del León. Entablamos combate y hemos capturado a sus miembros. Ya veo. Bien. Se mencionaron en una reunión reciente. No esperaba que te los encontrarás tan pronto y los atraparás tan rápido. Bien hecho. Zephyr sintió un ligero rubor de vergüenza. Hay algo importante que debo informarte. Un destello de luz constante brilló detrás de sus lentes. Importante. ¿Qué es? Normalmente, Zephyr se dirigía a él como almirante de la flota. Solo cuando el asunto era importante lo llamaba com. Estelle Bonne entendió la señal. Su tono despreocupado desapareció. La tensión en el ambiente se hizo palpable. No fuimos nosotros quienes acabamos con los piratas León. Oh. Tú no. Com esperó a que Zephyr continuara. Sí. Quien los aniquiló era un joven, ni siquiera veinteañero. Nuestras fuerzas estaban enfrascadas en combate con los piratas León cuando Zephyr relató todo el encuentro.
Al llegar al punto en que un solo joven había aniquilado a la tripulación con tanta facilidad, incluso la férrea compostura de Stelbone flaqueó. Destrozó un barco pirata con su propia mano. Para eliminar a los piratas del León con tanta facilidad, debe tener una fuerza de nivel almirante. ¿Será usuario de una fruta del diablo? En comparación con el marine promedio, Stelbone permaneció tranquilo. Siendo conservadores, tiene una fuerza de nivel almirante. Se desconoce su habilidad. En cuanto a una fruta del diablo, he estado investigando estos últimos días. Sin resultados. El joven mismo dijo que no es usuario de ninguna fruta, no es un usuario de habilidades. ¿Me estás diciendo que usó solo su cuerpo para aplastar un barco? Con entrecerró los ojos. Imposible. ¿Está mintiendo? Un joven de 20 años con fuerza de almirante, y sin ser usuario de fruta del diablo. Ese tipo de monstruo era difícil de aceptar. Al principio lo sospeché. Pero el joven no mostró ninguna señal de engaño. Supongo que no mintió. Stelbone confiaba en la intuición de Zephyr para las personas, así que lo aceptó. Si está diciendo la verdad, entonces esto es problemático. Kong apagó la última bocanada de su puro. Su rostro se ensombreció. Si el joven fuera usuario de una fruta del diablo, Kong se sorprendería, pero aún estaría dentro de lo esperado. Los marines podrían identificar la fruta y atacar sus debilidades. El mar y la piedra marina atan a los usuarios de frutas del diablo. Incluso si alguien así sacudiera el mundo, habría maneras de detenerlo. Pero un prodigio con fuerza de nivel almirante que no era usuario de fruta del diablo inquietó a Stelbone por primera vez. Zephyr, encuentra la manera de retener a este joven. A cualquier precio. Debe unirse a los marines. Si se convierte en pirata, el futuro será un desastre. Tras un instante de silencio, la voz de Kong resonó como el acero. Zephyr miró fijamente al Den Den Mushi, que casi rugía, y esbozó una sonrisa de impotencia. ¿Qué es? Se negó. Kong ató cabos a partir de la sonrisa de Zephyr y sus años de trabajo con él. Sí. Se negó. ¿Era el rango demasiado bajo? Si no, asciéndanlo a vicealmirante. El rango de vicealmirante no era suficiente. Entonces, nombrémoslo almirante. Kong pronunció las palabras con dificultad, mientras su rostro se ensombrecía. También ofrecí el puesto de almirante. Aún así, se negó. Estallido. Kong golpeó el escritorio con el puño, dejando una profunda marca. ¿Acaso no sabe lo que le conviene? Vicealmirante no le basta, almirante no le basta. ¿Acaso quiere mi puesto como almirante de la flota? Comentario 1. Comentario queda 1. Voto capítulo 9. Todos los marines tienen prohibido provocar a Rakuya. Con hueso de acero golpeó el escritorio con el puño. La madera se astilló, dejando una profunda marca del puño. ¿Acaso no sabe lo que le conviene? Vicealmirante no le basta, almirante no le basta. ¿Acaso quiere mi puesto como almirante de flota? Un joven con poder de almirante, tan arrogante que menospreciaba incluso el puesto de almirante. Era exasperante. Incluso Stelbone había ascendido paso a paso hasta convertirse en almirante de flota. Los marines habían ofrecido las mejores condiciones posibles. El joven seguía negándose. Para Kong, Rakuya era insoportablemente orgulloso. Kong, no es lo que piensas, dijo Zephyr tras una larga pausa. Me dijo que no quiere estar sujeto a las normas de la marina. Prefiere la libertad. En otras palabras, no tiene ningún interés en ser almirante. ¿Qué? Esa respuesta sorprendió a Kong. Así que no tenía nada que ver con el rango. Él no quería ser retenido. Entonces sube la apuesta, dijo Kong. Dile que el puesto de almirante es solo de nombre. A menos que el cuartel general lo llame de vuelta en un momento crítico, puede hacer lo que quiera el resto del tiempo. Otra condición con la que innumerables marines solo podían soñar. Ya dije todo eso, replicó Zephyr. Él respondió con una sola frase. No quiere ser controlado por la autoridad ni convertirse en un títere de la misma. Eso es todo. Veo. El calor en el pecho de Kong se disipó. Se recostó en su silla. Este chico es más listo de lo que parece. Su dedo tamborileó sobre el escritorio, con un brillo de interés en los ojos. Tan joven, y ya comprendía las reglas del mundo. No era fácil. Entonces, trátalo bien. Si no quiere trabajar para nosotros, que al menos sea nuestro amigo. Sobre todo, no lo conviertas en nuestro enemigo. De acuerdo, dijo Zephyr con una leve sonrisa. Era la primera vez que veía a Kong verdaderamente enfadado. Pero eso no es lo único que debo informar. Oh. Hay más. El joven del que hablamos cuenta con un poderoso respaldo.
Me ofrecí a enviarlo de vuelta a casa. Me respondió que, con mi poder, no estoy capacitado para entrar en su país. Si ni siquiera yo, con un poder a la altura de un almirante, puedo entrar allí, imagínense lo aterrador que debe ser. En otras palabras, imagínense lo aterradora que debe ser la familia que lo respalda. Familia. La palabra salió lentamente de los labios de Kong. Por primera vez, su rostro se ensombreció de verdad. Un joven con la fuerza de un almirante podía ser derrotado. Pero un joven así, con un clan invencible a su lado, era un asunto completamente distinto. ¿Qué profundidad tenían sus cimientos? ¿Por qué estaban ocultos en este mundo? Cuando emergieran, ¿qué clase de olas removerían los mares? Kong no lo sabía. Pero era un riesgo grave. Voy a dar una orden ahora mismo. Todos los marines tienen prohibido provocar a este joven. Kong analizó la situación y tomó su decisión. Zephyr, lo que me has contado no sale de esta habitación. Y los secretos que rodean a este joven deben ser investigados a fondo. Y lo más importante, hay que desenterrar a la familia que lo respalda. Este mundo no permite que un clan tan temerario exista impunemente. Sí. Zephyr asintió pesadamente. Era lo que esperaba. Hasta que comprendieran a Rakuya, lo mantendrían tranquilo y cómodo, mientras enviaban agentes de confianza para rastrear sus orígenes en secreto. Una vez que el cuartel general comprendiera los detalles de la familia que lo respaldaba, tendrían un plan. Entonces, si necesitaran actuar, sería mucho más fácil. Si es posible, convéncelo. Si no, no te conviertas en su enemigo, dijo con firmeza. La importancia de Rakuya era ahora evidente. Unos días después, el cuartel general de la Infantería de Marina convocó una reunión secreta de emergencia. La foto de Rakuya se extendió como la pólvora entre los altos mandos. Stelvonekon anunció una directiva importante. Todos los marines tienen prohibido provocar a Rakuya. Cualquier infractor será expulsado del cuartel general y perseguido sin cesar. Comentario 1. Comentario queda 1 voto. Capítulo 10. Archipiélago Sabaody. El almirante de la flota Stelvonekon emitió un decreto de gran alcance. Todos los marines tienen prohibido provocar a Rakuya. Cualquier infractor será expulsado del cuartel general y perseguido sin cesar. La orden se extendió por Marineford como la pólvora, y la foto de aquel joven tranquilo e imperturbable circuló por todos los pasillos. Oye, ¿viste el anuncio del almirante de la flota? Dos patrulleros se cruzaron en un balcón con vistas a la plaza. Por supuesto. Con todo Marineford revolucionado, ¿cómo iba a perdérmelo? Entonces, ¿quién es exactamente este Rakuya, para que el almirante de la flota sea tan precavido? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Un dragón celestial, tal vez? No. Los dragones celestiales tienen ese título sagrado asociado a sus nombres para mostrar su supuesta divinidad. El nombre de este tipo no lo tiene. Cierto. Entonces, ¿qué es él? He oído que su identidad es sumamente misteriosa. Incluso el almirante de la flota le muestra respeto y shh. Ese tipo de rumores nunca cesaron en la sede central. Al final del día, algún payaso incluso difundió el rumor de que Rakuya era el hijo secreto de Stelvonekon. Cuando eso llegó a oídos de Kong, casi tosió sangre. Mientras tanto, el hombre en el centro de todo ese alboroto no hacía nada más dramático que almorzar en el buque de guerra de Zephyr, completamente ajeno al caos que reinaba afuera. Rakuya. Una voz llamó. Rakuya alzó la vista y vio a Zephyr acercándose con una sonrisa amable. ¿Qué sucede, tío Zephyr? Tras pasar unos días juntos, Rakuya se dio cuenta de que el hombre era directo y amable, así que no se anduvo con rodeos. Siguió comiendo mientras hablaba, moviendo los palillos sin cesar. Hemos llegado al archipiélago de Sabaody. El barco descansará y se reabastecerá aquí, y entregaremos a los piratas capturados a la policía local. No pensarás quedarte en el buque de guerra todo el tiempo, ¿verdad? Sabaody, ¿eh? Rakuya entrecerró los ojos con interés. Por fin libre de ese Calm Belt sin pájaros. Sabaody podría ser peligroso, pero era 1000 veces mejor que una roca estéril. Con un poco de suerte, quizá incluso vislumbrara la belleza de alguna sirena. Sí. Ya estamos en aguas de Sabaody. Si quieres dar una vuelta, te puedo dar algunos belly. No mucho, pero lo suficiente para disfrutar del lugar. La sonrisa de Zephyr se tornó un poco más amistosa. Si el almirante de la flota se esforzaba tanto por ganarse al joven, él no iba a quedarse atrás. Seguro. Para leve sorpresa de Zephyr, Rakuya aceptó sin rechistar. Zephyr le entregó 8000 belly. Para entonces, el buque de guerra ya se había deslizado hacia el puerto de la base de los marines.
El archipiélago de Sabaody, también llamado archipiélago de las burbujas de Japón, se encontraba frente a la línea roja en medio del Grand Line. Era el punto donde convergían 7 rutas, y una de las puertas al Nuevo Mundo. No es de extrañar que los marines mantuvieran una base aquí. Era un centro vital. Debido a que todos los barcos con destino al Nuevo Mundo debían pasar por aquí para ser revestidos, Sabaody rebosaba de piratas, comerciantes y cazarrecompensas. En otro tiempo, un pirata impulsivo habría golpeado aquí a un dragón celestial y roto la calma, dispersando a su tripulación a los vientos por mano de un almirante. Pero todo eso aún estaba por venir. Rakuya sabía lo peligroso que podía ser Sabaody. Para él, eso no importaba. Con los 8000 Beli de Zephyr guardados, salió de la base de los marines a paso tranquilo. Innumerables marines le lanzaron miradas de sorpresa al pasar. En sus miradas sintió asombro y miedo. Le intrigó, pero no preguntó. Bajó del muelle y se adentró en la luz difusa de las burbujas de Sabaody. Bajo las brillantes copas de los manglares, Sabaody ocultaba subastas de esclavos, recubriendo a amos y cazadores con larga memoria. ¿Qué encontraría primero Rakuya? Comentario. Queda uno voto. Capítulo 11. Un hijo ilegítimo. Innumerables marines lo miraron con los ojos muy abiertos al desembarcar del buque de guerra. En sus miradas, Rakuya sintió asombro, temor e incluso una especie de reverencia. Le intrigó, pero no se molestó en preguntar. Simplemente entró en el archipiélago Sabaody. Rakuya conocía bien este lugar. El archipiélago estaba formado por 79 manglares gigantes, cada uno numerado y con sus propios pueblos, mercados e instalaciones construidos en su cima. Juntos, conformaban lo que la gente llamaba el archipiélago de Sabaody. Las zonas estaban claramente divididas. 1 a 29. Mercados de esclavos, subastas de personas y terrenos sin ley. 30 a 39. Zonas de atracciones, incluido el famoso Parque de las Burbujas de Japón. 40 a 49. Lugares turísticos y tiendas de recuerdos. 50 a 59. Astilleros y artesanos de revestimientos. 60 a 69. Bases de la infantería de marina y puestos de control gubernamentales. 70 a 79. Distritos hoteleros. El lugar del que Rakuya acababa de salir era Grove 69, justo al lado de la base de los marines. Para asegurarse de que el joven pudiera divertirse, Zephyr incluso había dispuesto que Bastille le sirviera de guía. Eso le ahorró a Rakuya muchos problemas. Bastille recitaba datos locales mientras caminaban, aunque Rakuya ya los conocía de memoria. Asintió con naturalidad, dejando que el hombre hablara, y pronto ambos recorrieron gran parte del archipiélago. En aquel entonces, Sabaody no era tan bulliciosa ni caótica como lo sería años después. Sus opciones de entretenimiento aún eran limitadas y su desarrollo estaba incompleto. No había mucho que ver. De repente, un fajo de periódicos cayó del cielo y aterrizó justo en la cabeza de Rakuya. Lo soltó de un tirón, echó un vistazo a la portada y se detuvo. Los piratas de Roger desembarcan en el archipiélago de Sabaody. 3 grandes tripulaciones se preparan para converger en el Nuevo Mundo. Debajo del llamativo titular había una foto de un hombre con una amplia sonrisa, un sombrero negro y un prominente bigote. No era otro que el hombre que un día sería el rey de los piratas, Gold de Roger. Bueno, no está mal. ¿Roger también está en Sabaody? La idea de que esa leyenda viviente caminara por esos mismos bosques despertó en Rakuya un destello de emoción en el pecho. No te emociones demasiado, dijo Bastille rápidamente, echándole encima un cubo de agua fría. Es solo un rumor. Alguien afirma haber visto el oro Jackson anclado aquí. Si es cierto o no, es un misterio. ¿En serio? Rakuya asintió y pasó la página. Y allí, mirándolo fijamente, estaba su propio rostro. ¿Eh? El joven parpadeó. Guapo, tranquilo, casi distante, no cabía duda. Mi foto, ¿por qué está aquí? Echó un vistazo a Bastille, que estaba a su lado. Pero Bastille no respondía. En cambio, el oficial de la marina lo miraba como si estuviera contemplando a un monstruo marino, con una sonrisa torcida que se dibujaba en sus labios. Sus ojos parecían decir: vamos, deja de fingir. Todo el mundo lo sabe. Eres el hijo ilegítimo de Stell Bonecom. Ya no puedes ocultarlo. La extraña sonrisa no hizo más que aumentar la confusión de Rakuya. Bajó la mirada de nuevo a la página y leyó el titular que aparecía sobre su foto. Se sospecha que es hijo ilegítimo del almirante de flota Hueso de Acero Kong. Se desconoce la verdad. Sin embargo, el almirante de flota Kong ha dado una orden directa.
Ningún marine debe provocar a este joven, Rakuya. Quien lo haga será expulsado del cuartel general y perseguido hasta los confines del mar. Con semejante protección, es muy probable que este chico sea, en efecto, de sangre Kong. Una columna completa de tinta negra reforzó la afirmación. La expresión de Rakuya se oscureció hasta que líneas negras casi se grabaron en su rostro. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo soy el hijo ilegítimo de Stelbone Kong? Reprimió las ganas de escupir sangre y releyó la página con atención. La foto se había tomado el día anterior, después de comer. En ese momento, la única otra persona presente era Zephyr. Entrecerró los ojos. Así que, esa vieja zorra de pelo morado me sacó una foto a escondidas mientras comía. Dobló el papel y exhaló lentamente, mientras ya iba atando cabos. Debió de ser aquel día en que aniquilé a los piratas León. Zephyr se quedó de piedra y lo comunicó al cuartel general. Sus intentos de reclutarme, esas promesas de ascensos, eran para evitar que me convirtiera en su enemigo. Cuando me negué, cambiaron de táctica e intentaron hacerse mis amigos. Ja. Ese con hueso de acero, sabe cómo jugar a este juego. Con un simple análisis, Rakuya tenía una visión completa. Ahora comprendía por qué, cuando abandonó la base de los marines antes, todos esos marines lo habían mirado con miedo, admiración y envidia. Todas las miradas extrañas finalmente cobraron sentido. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 12. El mayordomo del dragón celestial. Rakuya ató todos los cabos con una sola mirada. Ahora comprendía por qué los marines de fuera de la base lo habían mirado con miedo, envidia y asombro. Con una sola orden de Stelbone Kong, todo cobró sentido. El periódico también le había dado la fecha. Calendario del Círculo Marino, año 1495. Lo cual significaba que la gran era de la piratería aún no había comenzado. En este momento, 3 tripulaciones piratas dominan los mares. Los piratas voladores liderados por el León Dorado Shiki. Los piratas de Barba Blanca liderados por Edward Neugate. Y por último, los piratas de Roger. 3 nombres que atenazaron las entrañas de los marines. Así que aterricé justo en la época en que surgen las leyendas. Vamos. Rakuya agitó la mano y continuó paseando por el archipiélago de Sabaody. Sin darse cuenta, él y Bastille habían pasado de los años 60 a los años 20. Esta zona era un lugar sin ley, plagada de criminales y piratas, y el aire estaba cargado de tensión. Rakuya entró en un bar lujosamente decorado. Había mucho ruido. Los hombres levantaban pesadas jarras y se bebían el licor a grandes tragos, riendo y maldiciendo por encima del estruendo. Detrás de la barra, el dueño pulía copas de cristal mientras los jóvenes camareros movían apresuradamente con bandejas. El lugar era grande, la multitud aún más, una mezcla de rostros y voces. Lord Bruce, ¿podría interceder por mí ante el dragón celestial? Tengo chicas de primera categoría. Le prometo que quedará satisfecho. En un rincón bien iluminado, un hombre estaba recostado en una silla como si fuera un trono. Un mantel blanco impoluto se extendía bajo él, y su rostro se contraía con disgusto cada vez que miraba a los rudos piratas que estaban cerca. El desprecio era evidente en sus ojos. A su lado estaba un joven de pelo corto que hacía reverencias y se inclinaba con sonrisas ensayadas. Si me entretienes bien, hablaré por ti ante Lord Saint Charmake. Gracias, mi señor. Con tu palabra, estoy contento. El joven de pelo corto hizo una seña. Una mujer pelirroja con un vestido revelador, largas líneas y el contoneo de una bailarina salió de entre la multitud para plantarse frente a Bruce. Señor Bruce, este es el que preparé para usted. ¿Lo aprueba? El joven merodeaba, adulando. No está mal. Ja ja ja. ¿Y qué? Ya conoces mis gustos. Los ojos de Bruce brillaban con lujuria manifiesta. Su brazo derecho atrajo a la pelirroja hacia su regazo sin la menor restricción. Oh, mi señor, qué fuerte eres. La mujer se movió levemente, luego se fundió contra él, dejando que sus manos vagaran a su alrededor. Jaja. Ven, preciosa. Bebe conmigo. Bruce bebió con arrogancia y desenfreno, mientras el joven de pelo corto no dejaba de hacer reverencias y sonreír. Entonces un pirata con la cara llena de cicatrices se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a Bruce, con una sonrisa torcida en los labios. Oye. Nuestro capitán quiere a esa chica. Sé inteligente y entrégala. De lo contrario, los piratas del hacha os acabarán a todos. Nani. La diversión de Bruce se vio interrumpida, y su humor se agrió al instante. Mi señor, y el rostro de la pelirroja palideció.
Se acurrucó más profundamente en los brazos de Bruce, suave y temblorosa, la viva imagen de la indefensión. Está bien, dijo Bruce con frialdad. En Sabaody, aparte de los propios dragones celestiales, ¿quién puede tocarme? La abrazó con más fuerza, con los ojos llameando de disgusto y rabia. Miró con furia al pirata lleno de cicatrices. ¿Qué es un pirata del hacha? Llamen a su capitán. Si no se disculpa hoy mismo, lo golpearé hasta que ni su propia madre lo reconozca. ¿Me das órdenes? ¿Porque eres grande y corpulento? ¿O porque esa cara es tan maravillosamente fea? Se burló el hombre con cicatrices, con los brazos cruzados. Insolente. ¿Te atreves a desafiar al guardián de un dragón celestial? Créelo o no, te mataré aquí mismo. Bruce estalló, empujando a la mujer a un lado mientras las llamas le ardían en los ojos. ¿Qué? La arrogancia del pirata de la cicatriz se desvaneció. El terror se apoderó de su rostro. Zei, dragón celestial y mayordomo. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 13. Un tesoro valorado en más de 1.000 millones de belices. La sonrisa burlona del pirata con la cicatriz en la cara se desvaneció en pánico. Zei, dragón celestial y mayordomo. HMPH. Al ver el miedo reflejarse en el rostro del hombre, Bruce sintió una cálida oleada de satisfacción. Con las manos entrelazadas a la espalda, lo miró con frialdad. ¿Te atreves a ofenderme? ¿No temes provocar la ira de los dragones celestiales? Yo, los labios del hombre con cicatrices temblaron. No esperaba toparse hoy con hierro y golpearse la cabeza. Ofender al mayordomo de un dragón celestial era ofender indirectamente al dragón celestial. Aún se mira al dueño antes de patear al perro. Si te metías con un dragón celestial, el cuartel general de la marina te perseguiría hasta el fin del mundo. Peor aún, esto era Sabaody, a tiro de piedra de la base de la marina y de Tierra Santa, Mer y Geoise. Ni aunque le dieras 10.000 vidas se atrevería. Sabía perfectamente lo que significaba ese título. Su rostro palideció como un cadáver. Señor, no reconocí el monte Tai. ¿Podría usted, por favor? Lárgate. No me hagas perder el tiempo. Dile a tu capitán que se arrastre hasta aquí y se arrodille. Y el hombre lleno de cicatrices permaneció rígido, tragándose la ira junto con el miedo, con las manos temblando. En el bar, todo el ruido cesó de repente. Todas las miradas boquiabiertas se posaron en Bruce, con rostros que reflejaban una mezcla de sorpresa y morbosa curiosidad. Rakuya y Bastille entraron sigilosamente, encontraron una mesa, pidieron 2 bebidas y observaron. Algunos piratas agradecieron en silencio al mar por no haber cruzado ese Bruce. Zona sin ley o no, piratas o no, los dragones celestiales seguían siendo la única línea que la mayoría no se atrevía a cruzar. Sus guardianes no eran de la realeza, pero distaban mucho de ser objetivos seguros. Ofender incluso a un dragón celestial menor desataría la furia de la marina. Aquí nadie era tan estúpido. Rocco, te dije que trajeras a una chica. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué? El mocoso se negó. Un hombre enorme, de 2 metros de altura, con una barba espesa y cejas pobladas como pinceles, se abrió paso entre la multitud. Lucía un hacha tatuada en el pecho. Sin duda, piratas del hacha. Ve, hermano mayor. El hombre con cicatrices casi sollozó de alivio. Quiere que te arrodilles. Señaló a Bruce. Ah. ¿Quieres que me arrodille? El capitán de los piratas del hacha miró hacia abajo, sintiendo cómo la presión se le escapaba como una ola. Bruce se estremeció, palideció, y luego se obligó a recuperar la compostura. Sí. Te dije que te arrodillaras. ¿Te atreves a negarte? Oh. El capitán miró fijamente al payaso que hacía el ridículo, y luego estalló en carcajadas. Ja ja ja. Un mocoso insolente quiere que me arrodille. ¿Sabes cuánto vale mi cabeza? Me dices que me arrodille. Aunque me atreviera a arrodillarme, ¿podrías permitirte quitármela? Sus ojos bronceados, como campanas, cortaban como cuchillos. Bruce se recostó en su silla con un rasguño. Ja. Así es. La recompensa por nuestro capitán es de 75 millones de belices. ¿Y tú, mocoso? ¿Crees que puedes decapitarlo? Me mata. Desde los rincones de la sala, más hombres se levantaron, sin camisa y con cicatrices, cada uno con la marca del hacha. El bar se llenó con la tripulación de los piratas del hacha. HMPH. Con el rostro enrojecido por la humillación, Bruce se puso de pie de una patada y rugió. Soy el guardián de un dragón celestial. ¿Osáis, simples piratas del hacha, faltarme al respeto? ¿Acaso no teméis la persecución de la marina? ¿Qué dijiste?
Por un instante, la sonrisa del capitán se desvaneció. Un atisbo de sobriedad apareció en su mirada. Bruce lo vio y creyó tenerlo. Alzó la barbilla con voz arrogante. Sirvo a los dragones celestiales. Recojo tesoros para los santos señores. ¿Te atreves a ofenderme? Ja 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 ja. La risa del capitán resonó con más fuerza que nunca. Dices que eres el mayordomo de un dragón celestial, así que eso te convierte en uno. Yo digo que soy un dragón celestial. ¿Y qué? Si un santo estuviera aquí, ¿no te arrodillarías? Para él, el mocoso estaba fanfarroneando, y se burló de él sin piedad. La cabeza de Bruce zumbaba de rabia. Sacó de debajo de la mesa dos pesados cofres, cerró de golpe los pestillos y los abrió de par en par. En el interior, una luz dorada se derramaba como agua. Montones de monedas perfectamente ordenados, adornos con incrustaciones de gemas, collares de perlas tan gruesos como el pulgar de un hombre, coronas y cetros de reinos lejanos, cada pieza reluciendo con ese brillo rico y denso que solo poseían los tesoros antiguos. Se oyeron jadeos por toda la sala. Tesoro. Miren esos recortes. Eso sí que es botín real. Solo esos dos baúles valen y cientos de millones. La boca de Bruce se curvó en una sonrisa fría. Esto es una parte de lo que he reunido para Lord Saint Charmake. En total, un valor de miles de millones de belices. ¿Aún crees que estoy fanfarroneando? El capitán entrecerró los ojos, recorriendo con la mirada los sellos quemados y hechos pedazos, marcas peligrosas al tacto e incluso más peligrosas para acercar. La barra pareció encogerse ante el deslumbrante tesoro. Rakuya hizo girar su bebida, con una expresión indescifrable. Bastille se inclinó y susurró. Esos sellos, si ese tesoro realmente pertenece a un dragón celestial, pisarlo es como pisar una mina terrestre. La mirada de Rakuya volvió a posarse en los baúles, y luego en la sofocante arrogancia de los ojos de Bruce. Dejó su taza sobre la mesa. Se avecinaban problemas. Comentario 2. Queda uno voto. Capítulo 14. Capítulo 14. Fingiré que te acabas de tirar un peo. El capitán de los piratas del hacha debía tomado al mocoso por un mentiroso, así que se burló de él sin pudor. Tú. Bruce, furioso, arrastró dos pesados cofres al exterior y abrió las tapas de golpe. Un torrente de oro iluminó la habitación. Piratas inmundos, abran bien los ojos y miren. Estos tesoros fueron reunidos de naciones de todos los mares. Son ofrendas para los dragones celestiales. El tesoro está aquí. ¿Aún dudan de que soy el guardián de un dragón celestial? Con la barbilla en alto, Bruce recorrió la habitación con una mirada intimidante, como si nadie presente mereciera siquiera un segundo pensamiento. El capitán de los piratas del hacha se quedó boquiabierto ante el reluciente tesoro. Sus ojos brillaban como monedas. Jamás había visto tanta riqueza en su vida. Muchísimo. ¿De verdad es el guardián de un dragón celestial? Quién sabe, pero eso debe valer más de 1.000 millones de belices. El bar quedó en silencio, con miradas ardientes de codicia. Incluso la pelirroja que acompañaba a Bruce se quedó atónita. Rakuya examinó el tesoro y un pensamiento cruzó fugazmente su mente. Mira. La pezuña del dragón ascendente está estampada en esos cofres. ¿Qué? Es cierto. ¿Por qué esas cajas llevarían la marca de los dragones celestiales? Todos sabían lo que significaba esa marca. HMPH. Para evitar que piratas ciegos como tú los robaran, los honorables señores mandaron grabar el símbolo en los cofres. Ahora bien, ¿sigues dudando de que soy su mayordomo? Bruce se sintió deliciosamente reivindicado. Sobre todo cuando vio cómo la expresión del capitán de los piratas del hacha se crispaba y vacilaba. Eso lo hizo sentir aún mejor. Arrodillarse. Bruce ladró la palabra. Todo el cuerpo del capitán tembló, sus ojos ardían de furia contenida. Ya lo oísteis. Lord Bruce os ordenó arrodillaros. Si no lo hacéis, ninguno de vosotros saldrá vivo de Sabaody. Arrodillarse. Los secuaces de Bruce retomaron el aullido. Me arrodillaré. El capitán rugió, luego inclinó la cabeza y cayó de rodillas. Ruido sordo. Bruce contraatacó con una patada, cuyo talón impactó de lleno en la cara del capitán. El golpe lo derribó. Su mejilla se presionó contra el frío suelo. Bruce le plantó una bota despectiva en la nuca y se irguió, pavoneándose. ¿Sigues fingiendo ante mí? ¿Acaso no acabas de afirmar ser un dragón celestial? Entonces, ¿por qué le temes a su guardián? Remataba cada palabra con un puñetazo o una patada. A su alrededor, los piratas del hacha hervían de rabia. Que su capitán hubiera sido golpeado era la mayor humillación que su tripulación podía sufrir.
La furia les ardía en los ojos, pero ninguno se atrevía a dar un paso. Capitán. Capitán. En el suelo, el rostro del capitán pasó de pálido a morado. Sus dedos se clavaron en las tablas. Su cuerpo temblaba. Vergüenza. Furia. Un fuego que no podía expresar con palabras le latía en el pecho. Basura. Bruce escupió la palabra con deleite. Piratas, sois todos escoria. ¿De verdad os creéis que gobernáis este mundo arrasando Sabaody? Golde Roger, qué chiste. Barba Blanca, qué chiste. Comparados con los dragones celestiales, no valen ni un pero. Todos rechinaban los dientes. De no ser por los nobles que lo respaldaban, el supuesto mayordomo habría sido despedazado en el acto. Rakuya frunció el ceño desde su rincón. El hombre no solo era arrogante, era sumamente arrogante. Ja. Cuando Lord Saint me recompense con una fruta del diablo, lo primero que haré será golpear a Barba Blanca y patear al león dorado. Les haré saber de mi fuerza. Les haré entender que la dignidad de los dragones celestiales es inquebrantable. Golpea de Barba Blanca. Patea al león dorado. PFF. Rakuya no pudo evitarlo. Se echó a reír. El ambiente en el bar era tenso y silencioso. La risa repentina atrajo todas las miradas como una chispa en un tocador. ¿Quién se rió? El rostro de Bruce se ensombreció. Sí, dijo Rakuya, aún sonriendo. Fue culpa mía, no pude aguantarme. No te preocupes. Haré como que solo te tiraste un peo. Se hizo el silencio. Entonces, como si todos en la sala se volvieran, todos miraron al joven tranquilo de sonrisa afable. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 15. Lo que significa que ni siquiera eres un perro. Me reí, perdón, se me escapó. No pasa nada. Haré como si te hubieras tirado un peo. La sonrisa despreocupada de Rakuya se mantuvo. En un instante, todas las miradas del bar se dirigieron hacia él. Tú. Mocoso. ¿Qué dijiste? Dijiste que me tiré un peo. Bruce finalmente asimiló el insulto y lo fulminó con la mirada. Claro que sí. Bastante obvio, además. Todo el mundo lo oyó, ¿verdad? Rakuya sonrió, con aspecto inofensivo. Bastardo. Bruce apartó una silla de una patada y cargó. Señor Rakuya, es el mayordomo de un dragón celestial. No puede desafiarlo. Bastille se puso tensa, extendiendo la mano para detenerlo. Los nobles mundiales eran la escoria intocable de la tierra. Ofenderlos era una sentencia de muerte, con los marines pisándote los talones. Ni siquiera el Bonne y Cepir se atrevían a meterse con ellos a menos que fuera estrictamente necesario. Tranquilo. Solo es un mayordomo. Al menos no es un dragón celestial. Rakuya esbozó una sonrisa. No había mirado al hombre a los ojos ni una sola vez. Dilo otra vez, mocoso. ¿Quién se tiró un pedo? Bruce se abrió paso entre la multitud, rugiendo, hasta que quedó cara a cara con Rakuya. ¿Qué? ¿Ya lo olvidaste? Te tiraste un pedo y ni siquiera te diste cuenta. Bien. Dime qué pedo supuestamente solté. Si no puedes, te daré de comer a los perros. Dijiste que le darías un puñetazo a Barba Blanca y una patada al león dorado. Si eso no es una tontería, ¿qué lo es? En serio, ahora mismo ni siquiera estás capacitado para llevarle los zapatos a Barba Blanca. Insultar a Barba Blanca así te hace creer que eres un dios. En el mejor de los casos, eres el lacayo de un dragón celestial. Y para mí, los dragones celestiales no son nada. Lo que significa que ni siquiera eres un perro. Está loco. ¿Sabe lo que está diciendo? Eso insulta a la nobleza mundial. Un muerto en vida, buscando pelea con el mayordomo de un dragón celestial. Parezca una locura, pero oír que alguien se lo dice a la cara sienta de maravilla. El bar estalló en murmullos. Los ojos se desorbitaron. Los nudillos se pusieron blancos. Estamos acabados, acabados. Ha provocado al mayordomo y ofendido a los nobles. ¿Qué hacemos? El rostro de Bastille se contrajo de preocupación. Tiró de la manga de Rakuya presa del pánico. Menuda lengua, mocoso. Insultando a los nobles mundiales. Te voy a arrancar la cara. Bruce se abalanzó, sus gruesos brazos se dirigieron hacia la garganta de Rakuya, con velocidad y potencia como un látigo. Para Rakuya, la rapidez no significaba nada. Mientras Bruce se preparaba para atacar, Rakuya alzó la mano derecha, con los dedos curvados en forma de garra. Su palma giró y el aire vacío se onduló. Atracción universal. Estallido. Un chorro de agua irrumpió en el bar. En el silencio atónito que siguió, Bruce se desvaneció en una bruma roja y desapareció.
Todos los piratas se quedaron paralizados. Algunos tenían recompensas de decenas de millones. Otros poseían trucos de fruta del diablo. Ninguno de ellos vio cómo mató. Solo vieron una mano cerrarse sobre el aire vacío, y a un hombre convertirse en nube. ¿Qué acaba de pasar? ¿A dónde fue? Muerto. Con un simple agarrón. Ese auxiliar de vuelo acaba de morir. ¿Quién es este tipo? Ese alcance, esa fuerza, parece de nivel almirante. Solo he visto algo así en Barba Blanca. Alguien mató al mayordomo de un dragón celestial. ¿Acaso no teme la persecución de los marines? Se acabó, se acabó. Ahora sí que ha ofendido a los nobles. Señor Rakuya, se acarreará usted mismo la desgracia. La voz de Bastille estaba cargada de pavor. Un bicho, dijo Rakuya con ligereza. Matar un bicho sigue siendo matar un bicho. Caminó hacia el asiento que Bruz había dejado libre, y sus ojos se iluminaron al ver los dos cofres abiertos. Atracción universal. Con un rápido movimiento de muñeca, una poderosa succión surgió de su palma. Los dos baúles se deslizaron por el suelo, se elevaron y desaparecieron como si un espacio invisible los hubiera engullido. Entonces Rakuya se sacudió las manos y salió del bar con la misma naturalidad con la que acababa de pagar la cuenta. Bastille se apresuró tras él. El capitán de los piratas del hacha, arrodillado, se quedó boquiabierto, sin poder articular palabra. No solo él. Todos en el bar quedaron atónitos, sin palabras. Ninguno de ellos esperaba que un joven pudiera matar al mayordomo de un dragón celestial. Comentario cero comentario. Queda uno voto. Capítulo 16. 1530 millones de beliceños. No solo el capitán de los piratas del hacha, sino todos en el bar quedaron atónitos. Nadie esperaba que un joven llegara a matar al mayordomo de un dragón celestial. Señor Rakuya, ha cometido un grave error. Todo lo relacionado con los nobles mundiales es una línea que no puede cruzar. Debe huir, dijo Bastille apresuradamente, con voz tensa por la urgencia. ¿Qué hay de qué preocuparse? Solo maté a un mayordomo, dijo Rakuya con ligereza. Con la gravedad al máximo, su fuerza era más que suficiente para enfrentarse a un almirante. Bastille se quedó sin palabras. ¿Cómo podía alguien ser tan imprudente? Ignorar a los nobles mundiales era provocar una persecución desde el cuartel general. Si Zephyr no le hubiera advertido personalmente antes de atracar que jamás provocara a Rakuya, Bastille ya podría estar enfrascado en una disputa con él. Olvídalo. Vuelve a la rama de la infantería de marina. Yo buscaré por mi cuenta. El alboroto de Bastille irritaba a Rakuya. El hombre tenía buenas intenciones, pero Rakuya seguía sintiendo resistencia a ser vigilado. Hagamos turismo, ahora. Señor Rakuya, ¿aún tiene ganas de pasear? Bien. Volveré y le pediré instrucciones a Zephyr Sensei. Por favor, tenga cuidado. Bastille rechinó los dientes, murmuró unas últimas advertencias y se marchó a toda prisa. Finalmente. Al ver partir al marine, Rakuya suspiró aliviado. El siguiente punto del orden del día era crucial. Asegurar la mercancía. Transforma tesoros en Belly, usa Belly para comprar frutas del diablo, convierte las frutas en puntos y luego mejora otro elemento. Se dirigió directamente a la zona más turbia de Sabaody, donde reinaban las sombras. Si querías deshacerte de mercancía turbia, ese era el lugar. En una habitación privada iluminada por lámparas tenues, un tasador anciano con gafas se inclinaba sobre la mesa, estudiando cada pieza. Esta es la esmeralda de una corona de coronación de una casa real del norte azul, utilizada por su primer monarca. Valor de mercado. 70 millones de belices. A su lado, los ojos de un corredor de bolsa de pelo corto brillaban. Señaló otra pieza. ¿Y esta piedra? Proviene del reino de hielo y fuego, en el East Blood, dijo el tasador con voz reverente. Un famoso explorador ascendió a la cima de la isla de hielo y fuego y se llevó la piedra núcleo más pura. Brilla como de día incluso de noche, cálida en invierno y fresca en verano. Dicen que llevarla alarga a la vida y protege del veneno. 90 millones de belly. ¿Y esto? Por primera vez, el anciano vaciló de verdad. Esta es la coraza de batalla del tercer rey del reino de Aisanier en el norte azul. Cuenta la leyenda que un maestro herrero seleccionó el hierro más fino del mundo y lo forjó en las profundidades de un volcán. Más de 100 guerreros murieron durante la forja, y su sangre empapó el metal hasta que se tornó carmesí. La armadura se llama la coraza de la sombra de sangre. Amortigua cualquier golpe. 150 millones de belly. El tasador parecía recitar una letanía de reliquias sagradas, tropezando con su propia admiración. Había muchas más piezas, cada una con su historia y su brillo.
A Rakuya no le interesaba escuchar el resto. Ahorraos los poemas, dijo. Dadme el total. ¿Cuánto es en total? Antes de que el tasador pudiera responder, el corredor de pelo corto intervino con una risa estridente. Señor, para sacar a la luz tantos tesoros raros a la vez, usted no los adquirió, por medios poco honorables, ¿verdad? Demasiadas preguntas, dijo Rakuya, con un destello de impaciencia en el rostro. ¿Vas a comprar o no? Si no, encontraré a alguien que sí. La sonrisa del corredor se endureció. Un malentendido, señor. Por supuesto que compraremos. Maestro, el recuento, por favor. De inmediato. El anciano asintió y comenzó a calcular. Los 2 baúles contenían una pequeña montaña de tesoros, cada pieza invaluable a su manera. Algunas valían unos pocos millones, otras decenas de millones, y unas pocas superaban los 100 millones. Media hora después, el tasador dejó la pluma. El corredor se acercó con las manos ahuecadas en señal de respeto. Señor, nos ha traído 17 piezas. El valor total es de 1.530 millones de belices. ¿Desea efectivo o un libro de depósito? 1.500 millones. Rakuya sabía que los bienes eran valiosos, pero ni siquiera él pudo evitar la sorpresa. Con solo meter la mano, sacó 1.530 millones de beli. Menudo negocio. Comentario. Queda uno voto. Capítulo 17. Un dragón celestial. Aún sabiendo lo raras que eran las piezas, Rakuya sintió una sacudida. Con una sola acción, ganó 1.500 millones de belices. Menuda ganga. Eligió un libro de depósitos. Transportar semejante cantidad de efectivo requeriría una montaña de maletines, y llamar la atención en Sabaody irá a buscarse problemas. Muy bien, señor. Un momento. El corredor de pelo corto se movió con rapidez. Pronto regresó y colocó un folleto delgado y una tarjeta en la mano de Rakuya. Este libro de contabilidad registra 1.530 millones de belices. Por favor, verifique la cantidad. Además, debido al extraordinario valor de su lote, nuestra casa de subastas desea obsequiarle una tarjeta VIP. Con ella, recibirá un 20% de descuento en las compras realizadas a través de nuestra casa de subastas Sabaody. Rakuya asintió y guardó la tarjeta en el bolsillo. Tengo una pregunta. Cualquier cosa que desee preguntar, señor. Si lo sé, se lo diré. ¿Tienes alguna fruta del diablo? Frutas del diablo. El corredor hizo una pausa y sonrió. Casualmente, esta tarde tenemos una importante subasta en la Arboleda 1. Habrá al menos una fruta del diablo en la subasta. Si le interesa, debería asistir. Arboleda 1. Esta tarde. Sí, señor. Entendido. Le echaré un vistazo. Con el balance asegurado y la confianza por las nubes, Rakuya salió a la pista. Si ganaba la fruta, podría convertirla en puntos y llevar otro elemento al siguiente nivel. Las frutas del diablo solían costar más de 100 millones de beli, y el tipo era crucial. Si era una logía, olvídate de 300 millones. Incluso 500 millones podrían no ser suficientes en una subasta. Los precios finales eran una vorágine imposible de predecir. 15.000 millones podrían no ser suficientes para garantizar la victoria. Si no lo eran, tenía otros recursos. Pasó la mañana en una pequeña taberna, con el rostro agachado y la capa puesta, bebiendo tranquilamente. Ningún pirata demasiado entusiasta se acercó a armar un escándalo. Tarde. Se vistió para la ocasión, con una capa oscura y una capucha profunda que le cubría el rostro, y cruzó solo el caótico barrio hasta Grove 1. La casa de subastas se alzaba imponente y dorada. En su interior, la sala se abría en 2 niveles. El primero estaba repleto de densas filas de asientos. El segundo albergaba palcos privados con lujosos asientos y un ambiente tranquilo. Señor, ¿tiene usted una tarjeta VIP para nuestra casa de subastas? Sin ella, la entrada cuesta 100.000 belis. Un auxiliar de planta dio un paso al frente. Tarjeta VIP. Rakuya sacó el que le habían dado esa mañana. Este sí. Esa es, señor. Por favor, por aquí. Los palcos privados están en el segundo piso. Puede elegir cualquier habitación disponible. Al ver la tarjeta dorada, la sonrisa del hombre se volvió refinada. Hizo una reverencia a Rakuya para que pasara. Rakuya asintió con un gruñido, tomó una caja con una ventana amplia y se sentó. La gente entraba a raudales. Muchos lucían telas suntuosas sobre ombligos aún más abultados, algunos con un par de bellezas de mediana categoría colgando de cada brazo. La planta baja se llenó de golpe.
Incluso hombres de los que se rumoreaba que poseían una fortuna de 1.000 o 2 millones tuvieron que apretujarse en los rincones de abajo. A menos que quisieran gastar 30 millones de belices en alquilar un palco, algo que casi nadie era tan insensato como para hacer. Pronto, las cajas del segundo piso también se llenaron. Entonces se produjo un alboroto desde la entrada. Un hombre feo, con el pelo de punta y un casco de burbuja de cristal, entró en el pasillo. Llevaba una correa. Al final de ella, un hombre lleno de cicatrices gateaba como un perro, con la dignidad hecha trizas. HMPH. Humanos insignificantes. El recién llegado recorrió con la mirada, con desprecio, a la multitud y escupió las palabras con abierto odio. Las miradas se fruncieron en todo el pasillo. Los rostros se volvieron. Cuando finalmente vieron quién había hablado, los susurros cesaron por completo. Saint Charmake, ¿verdad? G. No me esperaba un dragón celestial aquí. Desde la ventana sombría de su palco, Rakuya observó cómo descendía la temperatura de la sala y dejó que una fría sonrisa se dibujara en sus labios.